En el siglo XVI, el rey de Portugal dictó una ley inusual. Todo vasallo con dinero y rentas debía tener armas. Si no las tenía, podía pagar una multa hasta obtener el armamento legal. Esto nos plantea preguntas. ¿Por qué el Estado portugués fomentaba el armamento civil? ¿Cómo beneficiaba al reino? ¿No era peligroso? ¿Cuáles eran los castigos para quien no comprara armas? ¿Y cómo la corona portuguesa logró convertir una cuestión de Estado en una búsqueda de distinción y nobleza? Hoy estudiaremos por qué el Estado portugués obligaba a sus súbditos a estar armados y cómo eso influyó en leyes posteriores y en las sociedades lusófonas. Antes de empezar, si te gusta el contenido, hazte miembro del canal. Tendrás acceso al grupo, contenidos exclusivos y clases en vivo. Para profundizar aún más en los bastidores de la historia, para entender cómo Portugal transformó el armamento de la población en una política de Estado, necesitamos remontarnos a los orígenes del país en la Guerra de la Reconquista. A diferencia de Europa, la península ibérica tuvo muchas guerras entre reinos cristianos y moros, aunque a veces los reinos cristianos y las taifas musulmanas fueron aliados. En la guerra solían darse combates y batallas sin cuartel, sin aviso previo ni prisioneros. Y en muchos enfrentamientos, como la batalla del Salado y la de las Navas de Tolosa, los moros recibían decenas de miles de soldados como refuerzos provenientes del norte de África. Así, los reinos cristianos, como forma de sobrevivencia, necesitaban movilizar ejércitos con mucha rapidez. Esto porque, en cuestión de semanas, una formación enemiga podía ser avistada y una batalla tendría que ser librada. Y para eso, a diferencia del feudalismo francés y alemán, que se basaba en relaciones estrictas de vasallaje, los reinos ibéricos pagaban a los soldados para incentivar la participación de quienes podían luchar. Los reyes descentralizaron la estructura para reclutar tropas rápidamente. En Castilla y Portugal, muchas tierras y ciudades solían estar bajo control de nobles y órdenes militares. El rey mandaba, otorgaba fueros y colocaba picotas en las localidades, lo que hacía que éstas solo obedecieran al rey y no a otros nobles. Como condes, marqueses o duques, los ciudadanos elegían en la picota, sus jueces juzgaban y castigaban crímenes, y los municipios, libres y solo sumisos al rey, controlaban valores, organización y reclutamiento de tropas, haciendo este proceso mucho más eficiente. Algo que Alexandre Herculano llama municipalismo portugués. Además, como bien señala el artículo de Chernik sobre las armas, era relativamente común que las personas anduvieran armadas en ciertas situaciones de la vida cotidiana medieval portuguesa. Por lo general, quienes trabajaban en el transporte de mercancías, en la caza o en ambientes fronterizos, tenían un derecho natural a necesitar portar armas. Quien vivía en zonas urbanas también podía portar armas si permanecían enfundadas. Desenvainar una espada sin motivo de legítima defensa implicaba responsabilidad, pues ponía a todos en riesgo. Y aquí entra un punto interesante sobre la propia conceptualización de arma y armamento. Era natural para cualquier pescadero, pescador, labrador o criador de animales andar siempre con cuchillos grandes, ya sea para deshuesar o para quitar las escamas de las carnes que manejaba, o también que un labrador anduviera con sus herramientas de trabajo y, de acuerdo con el artículo en cuestión, en algunos momentos de crisis, como poco antes de la muerte de don Fernando I, cuando el reino pasaba por agitaciones, don Fernando intentó controlar el tránsito de armas, limitándose, sin embargo, a impedir grandes armas y su uso frecuente en Lisboa, pero manteniendo el derecho de los ciudadanos de portar y llevar. Es decir, era algo propio del ciudadano portugués poder andar armado incluso dentro de grandes centros urbanos. Cuando el rey se oponía al exceso, solo confiscaba lo excedente, sin imponer multas ni prisión. Con el tiempo, la dinámica social en Portugal cambió por regulaciones que incentivaban el armamento civil. El 6 de diciembre de 1569, don Sebastián tenía solo 15 años. Promulga la ley de las armas, obligando a quienes tuvieran dinero a poseer armas para defender el reino, siendo en cantidades proporcionales a los ingresos que poseyeran, dice la ley de las armas.
Yo, don Sebastián, hago saber a quienes vean esta ley, que considerando yo cuánto conviene, para servir a nuestro Señor y beneficiar a mis reyes y señoríos, todos mis vasallos con hacienda y edad deben tener caballos y armas, y así como lo ordenaron los reyes de estos reinos y sus antecesores, y exigía a los hidalgos tener caballos con silla, jineta, freno, con solete negro, casco, daga y espada, y aún añade que el hidalgo que no tenga caballo y las dichas cosas pagará por cada vez que no las tenga o le falte alguna de ellas. 20 cruzados, la mitad para quien acuse y la otra para el capítulo de ordenanzas. O sea, una persona que fuera rica podría pagar una multa permanente mientras no tuviera armas a su disposición. La ley incluso especifica la cantidad de arcabuces, caballos, armaduras, dardos, lanzas y sillas de montar. ¿Debería cada hombre rico tener en el reino de acuerdo con sus ingresos? Cuanto más rico fuera, más armas debería tener acumuladas. Ese mini ejército debería servir al reino de Portugal. Curiosamente, ahí se indica que los habitantes de Madeira, Azores, Cabo Verde y Brasil no tendrían que cumplir estrictamente con poseer caballos. Puede sustituirse por armamento doble, 2 arcabuces, una pica o lanza y una rodela o daga por cada caballo que falte. Don Sebastián, poco después, publica el reglamento de las ordenanzas en la Ley de las Armas, donde el rey establece las reglas de funcionamiento. Básicamente todo señor de tierras o en el caso de una gran ciudad, un hombre elegido por la comunidad sería capitán de ordenanza en el territorio de una capitanía. Y junto al capitán también estarían los alférez y sargentos de ordenanza, responsables del entrenamiento y alistamiento de la población en edad de combate. Por ley, el servicio militar era obligatorio y no remunerado por la corona, siendo un deber de los vasallos y de los capitanes. Todo hombre de 20 a 65 años debía estar apto para servir y cada compañía tendría al menos 250 hombres. Las ordenanzas eran clave para reclutar, suministrar y abastecer al ejército durante la guerra, apoyando a los ejércitos principales. Solo combatían directamente si invadían sus localidades antes de que llegara el ejército real, o cuando algunos se unían a fuerzas auxiliares o principales para servicio remunerado en la guerra. Y de ese modo, de acuerdo con el crimen, da órdenes, la ley da órdenes, la ley crea. Se distingue de la orientación perfecta, la ley da, la ley, el conjunto de leyes cultas sobre la dinámica del imperio portugués. Portugal, a diferencia de España e Inglaterra, tenía muy pocas casas nobiliarias para mantener el poder centralizado en la corona. Y así se usan los títulos y órdenes de caballería para dignificar y distinguir a sus fieles servidores. En la América española, un noble podía ser duque o marqués de un lugar, a diferencia de la América portuguesa. Sería caballero de la Orden de Cristo, Avis o Santiago, o algún título como comendador, alférez o capitán de ordenanza según el caso. Las ordenanzas ennoblecían los tejidos sociales portugueses. Un hombre rico y que cumpliera la ley de armas podía ser capitán de ordenanza en un pueblo. Según su desempeño en la guerra y favores al rey, podía recibir el título de caballero de orden militar, al igual que sus descendientes. Así, el reino de Portugal supo resignificar su propia nobleza en lugar de aspiraciones por una alta nobleza, como ducados y condados. Eso parecía tan inalcanzable para las personas que aspiraban solo a ciertos cargos. Esto es especialmente importante en la restauración de la corona portuguesa de Don Juan IV desde 1640. Las ordenanzas buscan apoyo de élites locales y reclutan para el ejército portugués contra Castilla. En la América portuguesa, en zonas fronterizas como Río Grande del Sur, las ordenanzas facilitaban la rápida movilización en guerras contra el Virreinato del Plata. En ese momento, para el Estado, una población armada era una solución, no un problema. Servía para contener invasiones hasta que llegaba el ejército profesional o milicias pagadas para combatir extranjeros. Portugal aprovechó los distintos estratos sociales
para formar regimientos militarizados, como el Tercio de los Enríquez, unidades militares de élite formadas solo por hombres negros. También los tercios auxiliares de hombres pardos y libertos que servían a la corona portuguesa. Las ordenanzas quedaron en desuso en el siglo XIX, sobre todo con la Constitución liberal en Portugal y la transferencia de poderes militares al ejército. Aún vemos ecos como en la Constitución Imperial de Brasil, cuyo artículo 145 obligaba a todos los brasileños a tomar las armas para defender la independencia e integridad del imperio frente a enemigos internos o externos. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo ha cambiado el papel del Estado con el tiempo. Con ideas revolucionarias que cuestionaban a la corona, el Estado dejó de incentivar que los ciudadanos tuvieran armas y promovió su desarme. El Estado monopolizó las fuerzas armadas, eliminó las milicias e institucionalizó la conscripción mediante ordenanzas. El objetivo era enseñar a la población a disparar y a guerrear y estar movilizada por si fuera necesario. Actualmente, en una larga etapa de paz externa, las Fuerzas Armadas no consideran necesario ese sentido. Y si antes los vasallos buscaban ser dignificados como caballeros por el rey de Portugal, integrando alguna orden militar de la cual sentirse orgullosos, hoy en día las aspiraciones cambiaron completamente, con las órdenes honoríficas ya no teniendo el mismo peso social que tenían en el pasado. Todo esto nos muestra cuánto puede cambiar la dinámica social. Portugal supo combinar perfectamente el deseo de sus súbditos de distinguirse por títulos y la lucha por la independencia nacional. Así, mediante las ordenanzas, mantuvo la autonomía y unidad de sus territorios, gracias a un sistema eficiente y organizado que fue clave cuando el país más lo necesitó. ¿Ya sabías estos datos? ¿Qué te sorprendió más? Así que deja tu comentario aquí mismo para fortalecer nuestro trabajo y aprovecha para hacerte miembro del canal ahora mismo.